Buenas tardes a todas y a todos los presentes hoy aquí. Es un placer estar aquí hoy en la última cita antes del verano con nuestro club de lectura que organizamos en formato online. Este año, y gracias a la literatura, hemos viajado desde el norte de España, el País Vasco, con la escritora Edurne Portelas, que inauguró el año. Pasamos al sur de la mano del murciano Luis López Carrasco. Y hoy hemos cambiado continente, nos desplazamos a América, a Colombia, de la mano de nuestro invitado de hoy, Juan Cárdenas. Gracias, Juan, por haber aceptado la invitación. Gracias a Y ustedes. estos viajes virtuales por las letras en español lo hacemos de la mano de la escritora y poeta argentina Valeria Correa, a la que agradezco su inestimable trabajo de moderación de nuestros clubes. Transitamos de la mano de nuestros literatos por la cultura en lengua española, que nos permite apreciar la gran y variada riqueza de nuestro idioma, de un idioma que hablan más de 400 millones de personas. No quiero robar más tiempo a nuestro invitado y a nuestra moderadora y paso la palabra a Valeria Correa, pero antes quiero agradecer la presencia del público que sigue nuestros clubs a través de la pantalla. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todas y todas. Muchísimas gracias, Juan, que bueno, estábamos conversando antes de que empiece oficialmente el evento. Juan está en Buenos Aires, así que nos atiende, participa con nosotros desde sus vacaciones, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo, por si hay gente nueva, la mecánica del club. El evento se graba, los que no quieren y se cuelga en el canal de YouTube del Instituto Cervantes, con lo cual los que no quieren aparecer, apaguen las cámaras. Juan está aquí para conversar con todas y todos. Les pido que, eso sí, no abran los micrófonos, coloquen sus preguntas en el chat, que yo se las voy a ir pasando a él. Bueno, ya dijimos que Juan Cárdenas es un autor de Colombia. Nos convoca hoy, bueno, esta estupenda novela Peregrino Transparente que yo leí el año pasado. Y tenía muchas ganas de tener a Juan aquí en el club. Bueno, Juan es un autor bastante peculiar para quienes hayan podido leer la novela. Eh, Luego hablaremos de esto, pero además es autor de este libro de relatos Carreras Delictivas, que fue como cuando yo lo conocí, de la novela Zumbido, Ornamento, El Diablo de Provincias, por la cual recibió el premio de narrativa José María Arguedas en el año 2019, y además de su obra autoral, es también traductor y ha traducido a autores como Faulkner, Gordon Lish, Norman Mailer, Muriel Spark y un largo etcétera. Bueno, hablamos hoy de esta novela, Peregrino Transparente, y mi primera pregunta, Juan, es un poco amplia, para que nos cuentes todo lo que quieras como introducción, y tiene que ver con la génesis de esta novela, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió, cómo empezaste a trabajar en ella? Bueno, primero gracias a todos por la invitación, a Valeria, por supuesto, al instituto bueno, a los lectores que están aquí. Pues sí, es una pregunta amplia y es una pregunta difícil de acotar, digamos, pero quizá voy a responderla contando un par de anécdotas, ¿no? La primera anécdota es de hace fácil unos 20 años. Y es que yo tenía un amigo que trabajaba en el Jardín Botánico de Madrid y entonces un día yo lo convencí para que me dejara entrar a ver en las colecciones del Jardín Botánico de Madrid, porque ahí están las láminas de la expedición botánica. La expedición botánica fue un proyecto que hizo el virreinato de la Nueva Granada, o sea, la corona española, en los últimos momentos de su existencia, digamos, como virreinato, justo en vísperas de las guerras de independencia. José Celestino Mutis, un gaditano botánico, organizó esta expedición hermosísima y empezó a hacer un trabajo muy bello que consistía en que él, aparte, digamos, iban documentando la taxonomía de especies de botánicas y montó unos talleres de arte en los que durante muchísimo tiempo y con muchísima paciencia fueron entrenando a distintos artistas. Muchos de esos artistas
eran indígenas, y esos artistas venían muchos de decorar iglesias, de hacer como este tipo de trabajos de arte religioso en talleres de todo el país. Pero lo hermoso fue que esos pintores que antes estaban pintando iglesias, de repente ahora estaban pintando estas láminas botánicas. Bueno, los originales de esas láminas se los llevó Pablo Morillo, el reconquistador, en una de las idas y venidas de las guerras de independencia. El tipo captura las láminas de la expedición botánica y se las lleva a Madrid. Entonces en Madrid se quedan los originales, yo quería verlos, y, y entonces entre las muchas papeles que pude ver, que son increíbles, realmente si los googlean, ponen expedición botánica Mutis, les salen las láminas, son increíbles, parecen como catálogos de Swarovski o de joyas, ¿no? Como los catálogos de joyas, pero en realidad son plantas. Entonces, uno de los papeles que me encontré en medio, revisando esas láminas, era un listado de los pintores. Entonces, en el listado de los pintores, sencillamente se consignaba el nombre, la raza a la que pertenecían, porque bueno, en ese momento era importantísimo, como eso, por el tema de las castas, etcétera, dejar consignado a qué raza pertenecían los pintores. Y poca información más, no había nada más, pero era realmente deliciosa la idea solo de ir leyendo los nombres de esos pintores anónimos, y mi cabeza inmediatamente empezó a imaginar quiénes serían estos tipos, ¿no? ¿Quiénes serían esos pintores de la expedición botánica? Entonces, yo diría que ese es como un primer momento, ya les digo, esto fue hace como 20 años, más o menos, eh, y fue un primer momento donde yo creo que algo de una especie de germen de lo que iba a ser esta novela empezó a cultivarse a partir de allí. El otro momento de cruce importante para la novela es, bueno, diría, hay dos momentos, dos disparadores más de la novela, y uno de ellos es una reflexión que yo venía haciendo desde otros libros, porque me interesa explorar la dimensión, eh, digamos, siempre me ha interesado tratar de entender el núcleo del racismo, cómo funciona el racismo. Cómo se genera la máquina, el dispositivo, el aparato ideológico para que el racismo pueda ser lo que es, lo que sigue siendo hoy. Una máquina además muy efectiva, una máquina de control y de dominación muy efectiva, porque logró obviamente dividirnos, crear unas especies de categorías. Esas categorías a su vez estaban ligadas a jerarquías sociales. Es decir, se utilizó la raza como un dispositivo de poder. Entonces yo siempre me he preguntado cómo funciona eso. Obviamente yo vengo de un país con unas cicatrices terribles por cuenta de eso. Obviamente el mundo entero las tiene, pero diría que en países como Colombia, países caribeños, Brasil, etcétera, hay unas heridas muy profundas, muy a flor de piel por estas cuestiones raciales. Entonces, para mí siempre ha sido como una obsesión pensar en esto. Y una de las ideas a las que llegaba después de darle vueltas es que la efectividad del racismo como ideología depende de que crea teorías estéticas. Es decir, el racismo funciona porque disfraza de ciencia, estoy hablando obviamente entre los siglos XVI y XVIII, XIX, se crea toda una idea de que el racismo tiene unas bases científicas, pero obviamente pues esas bases científicas muy pronto nos hemos dado cuenta de que no son tales, de que todo es mentira. Pero lo que sí ha pervivido son las teorías estéticas que están detrás del racismo. Y entonces yo llevo muchos años investigando el racismo como un fenómeno de estética, es decir, como un fenómeno más ligado, si quieren, al arte que a la ciencia. Es decir, entonces, pensando en todo esto, me daba cuenta de que efectivamente hubo un momento clave en la historia moderna
que es esos años que giran alrededor de 1850, donde se decide el orden mundial actual. Sí, el orden mundial actual se decide más o menos hacia 1850 con un fenómeno que a todo el mundo le parece como natural en este momento, porque ahora todos somos buenísimas personas y entonces nos parece súper natural que hayan abolido la esclavitud. Pero el proceso de abolición de la esclavitud fue absolutamente traumático. Sí, eso fue un proceso tedioso, largo, traumático, que obviamente yo creo que se extendió desde finales del siglo XVIII más o menos hasta 1870, 1870 y pico, que fue Brasil el último país de la región en abolirlo. Pero eh, en ese largo proceso, digamos, ahí a mediados del siglo XIX pasan mil cosas a nivel político, a nivel económico, a nivel estético, a nivel científico. Y de repente, escudriñando en ese torbellino, di con la Comisión Coreográfica, que es la expedición que pues, ustedes pudieron ver en el libro. Es ese descubrimiento de la comisión el que en cierto modo me organiza todas estas ideas. Dije, aquí está todo, ¿no? Es una expedición de carácter científico y geográfico que totalmente ligada a una idea, digamos, de economía extractiva. Todos los ideólogos de la Comisión Coreográfica eran gente asociada a la masonería y al liberalismo, digamos, ortodoxo manchesteriano en términos económicos. Esa gente creía realmente a pie juntillas en el liberalismo manchesteriano. Y al mismo tiempo es un proyecto artístico, es un proyecto que contrata a estos pintores para que documenten la expedición. Entonces, ese diría yo que es como desde todos estos múltiples ángulos un breve bosquejo de lo que dio origen a la novela, ¿no? Bien, pero hay algo de la forma que a mí me interesa muchísimo, porque, bueno, yo confieso que no me gustan mucho las novelas históricas. Yo las odio, yo las Ok. odio, las odio. Entonces, cuando salió tu libro y yo vi, bueno, Henry Price, un pintor inglés, y digo, ay, no, ¿por qué Cárdenas escribió una novela histórica? Pero igual te leí, ¿no? Em, y claro, me encantó esta idea de este recurso metaficcional, ¿no? De este autor que que lee el libro de Ancísar y deja volar su imaginación. Bueno, no sé si nos querés contar algo más de la forma, aunque con ese yo las odio, empiezo a comprender algo más. Odio las novelas históricas, odio los ejercicios de ambientación, odio esta cosa de el carruaje salió a las 6 de la mañana empujado por cuatro corceles, no, esas cosas las odio, ¿no? Y los candelabros, toda la utilería que se necesita para que la novela histórica funcione me parece nefasta. Entonces yo quería hacer una especie de juego, obviamente, y no miento, es decir, aunque parezca que estoy mintiendo ahora, no estoy mintiendo en el texto en el sentido de que el texto arranca con esos titubeos, ¿no? Como de, estoy leyendo este libro y esto se me está ocurriendo. Y realmente yo lo que hice fue documentar el proceso de cómo se me iba ocurriendo la novela. Por supuesto, todo esto mientras yo tenía mi mesa completamente desplegada con las láminas de la comisión, con el libro de Ancísar, con un montón de material de archivo. La investigación duró como 6 años, porque yo además, curiosamente, soy un aficionado al siglo XIX. El siglo XIX latinoamericano me parece fascinante, es absolutamente fascinante. Y es un siglo olvidado por muchas razones. Yo creo que, siempre que digo esto, genera un poco de polémica, pero yo creo que tanto la izquierda como la derecha tienen la culpa en el siglo XX de la mala propaganda que tiene el siglo XIX. Es decir, ahí no se salva a nadie. La derecha por razones distintas a la izquierda, pero en ambos bandos ideológicos o historiográficos se le ha echado un montón de tierra al siglo XIX. Pero bueno, me perdí, más bien prefiero que me pregunten ustedes. No, Ya. está bien. Ahora paso a las preguntas del público, pero también creo que el recurso este de
no solo te salva de la utilería, ¿no? Del atrezzo, como decís vos, pero también del lenguaje, que creo yo que, bueno, ¿no? Es algo que puede fastidiar, ¿no? Y además, bueno, te permite meter otras cosas que son muy interesantes. Te voy a leer la primera pregunta que tenemos aquí. Jean-Claude dice, cita un pasaje de tu libro acerca de la peregrinación de Ancísar y pregunta si esta descripción que voy a leerte ahora no se podría aplicar a tu propio libro. La descripción dice así: como sucede con muchos libros latinoamericanos de la época, en la peregrinación se mezclan la novela de aventuras, el cuaderno de apuntes sociológicos, el inventario de prodigios naturales, la etnografía a mano alzada o el acopio de tradiciones y rumores populares. Esta clase de libros suelen ser excepcionales en la medida en que para inventar un país tienen que construir un género literario muy raro, una especie de monstruo de Frankenstein que es asimismo un reflejo de cierto diletantismo que caracteriza a los intelectuales de esa parte del mundo. Si esto, digamos, esta diversidad de géneros, pregunta Jean-Claude, no se podría aplicar también a tu propio libro, ¿no? El libro, a mí me gusta decir que es como, bueno, un amigo definía el libro como una especie de novela de ciencia ficción, pero ambientada en el 19. Decía él que era como sci-fi, pero retro sci-fi. Y a mí me gusta pensarlo de otra manera. A mí me gusta pensar que la novela es una novela cervantina disfrazada de novela del 19, ¿no? De hecho, hay muchos más recursos que vienen del siglo de oro que de la novelística del siglo XIX o del realismo decimonónico, digamos. Y ese es uno de ellos, ¿no? La novela todo el tiempo está reflexionando sobre sus propios elementos, sobre cómo está hecha, que eso es obviamente cervantino totalmente. Y eso sí es una cosa, digámoslo así, calculada, porque yo quería que ocurriera eso, es decir, yo quería que en cierto modo hubiera un acompañamiento y una serie de posición irónica, difícil de precisar, y esa posición irónica además invita al lector a un baile, ¿no? Como de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Quién está tomando las decisiones aquí? ¿Quién está a cargo? Bueno, no se sabe muy bien, ¿no? Entonces, y efectivamente, ese tipo de comentarios que aparecen muchas veces sobre el libro de Ancísar la novela está llena de comentarios sobre sí mismo, ¿no? Es como que si la novela estuviera pensándose a sí misma todo el rato, y ya digo que eso es un guiño, o un guiño, no, un procedimiento cervantino, ¿no? Claro. Sí, Es una novela barroca en el fondo, es una novela barroca. lo es. Salvo, bueno, no lo sé, no sé cómo, si estarás de acuerdo, ¿no? Salvo la segunda parte de la novela, ¿no? Que tiene ese título tan Spinetta, que de alguna manera, como alguna de la gente que está aquí en la reunión son personas que asisten a otros talleres del Cervantes que tenemos, talleres de escritura y etcétera. Cuando yo les decía, lean la novela que está muy bien, les decía, no se dejen intimidar por la segunda parte de la novela, léanla como si fuera poesía, ¿no? O sea, no, es un lenguaje que no va hacia ningún lado, un lenguaje que retorna a sí mismo, ¿no? Pero bueno, así lo leía yo, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Esa estructura que en principio es tan extraña, ¿no? O sea, para una novela. Sí, sí, también hay gente que lo ha leído como si fueran tres novelas, que a mí me gusta esa lectura también, son como tres novelas que terminan armando una novela. Eh, pero esto de nuevo tiene que ver con un gesto primordial cervantino, que es una novela, no sabemos qué es una novela. O sea, no acabamos de entender muy bien qué es una novela. Y entonces, como la novela desde sus mismos orígenes siempre ha tenido como ha contenido en sí misma el interrogante de qué es una novela, ¿no? Like, cómo se hace, de qué está hecha, cómo funciona una novela. Y entonces, o sea, quizá conviene que cuente que esa segunda parte eh, estaba pensada y en gran medida estaba ya muy avanzada la escritura como un ensayo. Ujú. Eh, entonces, inicialmente se iba a terminar la primera parte y ahí iba a venir esta especie como de ensayo
sobre la relación, digamos, de la historia del ojo, la historia de los colores. Había toda una cosa allí. Son cosas que se alcanzan a ver en el texto tal y como quedó. Lo que pasa es que me pasó algo, me ocurrió algo muy extraño y es que yo no sabía al final de la primera, supongo que todos la han leído, así que perdonen si el que no la ha leído le pongo un spoiler ahí, pero eh, yo no sabía cómo iba a terminar la primera parte. Es decir, yo no tenía muy claro qué era lo que iba a pasar. Mm. Y una noche antes de terminar el capítulo, toda la primera parte, me di cuenta de que iba a aparecer ese monstruo que aparece al final de la primera parte. Yo no lo sabía. Me di cuenta la noche anterior y me asusté. O sea, me pareció una idea monstruosa, me pareció un horror, me dio miedo, o sea, me dio miedo lo que se me había ocurrido. Dije como, pucha, qué idea tan horrible. O sea, el tipo se le da hasta ahí y se le va a venir ese monstruo. Ay, me pareció como horroroso. Al día siguiente la escribí y cuando llegué a ese final, dije, lo que viene después de la aparición de este monstruo no puede ser este ensayo. Entonces comencé yo mismo como un proceso de triturado de ese ensayo. Y en el proceso de triturar el ensayo fueron quedando como estos capitulitos, poemitas, yo no sé cómo llamarlos, la verdad. A veces funcionan como poemas, Yo a digo, veces hay algo como medio de rima, de hip hop, que es una cosa que me gusta mucho a mí, tal y como está organizada la métrica, etcétera. por eso Eh, aparece que West también ahí. Parece Kanye West. Em, que sí, que hay como toda una reflexión también muy, yo diría que trágica sobre la asociación entre la figura del esclavo y la del rockstar, ¿no? Mm. Que es como, por eso les digo que en 1850 fue como o sea, fue como una licuadora del tiempo y ahí se definieron un montón de figuras de la cultura actual, ¿no? A mí, por eso digo, no es una novela histórica, es una novela que en realidad estoy reflexionando sobre el presente, pero tengo que hacer de esa vuelta para ir allá y hablar sobre eso. Y esa fue la historia de la segunda parte. Claro. Mira, hablando del ojo, aquí Sergio te pregunta, ¿el padre Hongo ya te reveló el ojo secreto de tu casa? Y después dice, no es solo un libro de aventuras, es un tratado de la percepción de maneras de ver a través de la acuarela. Sí, absolutamente. Es un libro sobre las maneras de ver y sobre cómo esas maneras de ver están construidas históricamente en un drama histórico, digamos. O sea, es que la mirada es un drama histórico. Mm. La historia de la mirada es eso, es un drama, es una, diría yo que es como una sucesión de traumas, sobre todo en los últimos siglos. Eh, sí, totalmente. Mm. ¿Sabés qué? Me extraña esto que decís que no sabías cómo ibas a terminar la primera parte, porque yo acá en la página 16, pero bueno, también tengo que confesar que a mí me gusta mucho el terror, y entonces cuando yo leí todo cuanto se narra en el libro de Ancísar, parece a la vez familiar y ajeno, que es al principio del libro, ¿no? Y pensé obviamente en este concepto de Freud, del Unheimlich, de lo siniestro, ¿no? Que es lo familiar que se desfamiliariza, que es ajeno, ¿no? Y empecé como a leer de una manera mucho más monstruosa el libro y estaba esperando la llegada de algo, no necesaria, obviamente además esa primera parte se llama Gorgona, ¿no? Entonces estaba esperando, no necesariamente ese gran monstruo, pero sí que lo leí como un poco como esos libros de aventuras que sabés que va a haber una especie de cosa trágica ahí, ¿no? Entonces, no sé si cuando escribiste la última parte recorregí, o sea, reformaste en los procesos de corrección que hay, ¿no? Y reescritura. Digamos que sí, a ver, Gorgona, curiosamente ese capítulo siempre se llamó Gorgona, porque Gorgona es dos cosas en esa región, en esa zona, digamos, del Pacífico panameño colombiano. Gorgona es una isla que tiene una historia muy loca porque era una especie de escondite de piratas. Los piratas iban y se escondían en esa isla. Es una isla que queda frente a la costa colombiana. Eh, y es una isla que tiene una historia tremendamente jodida. Entonces, yo quería dejar allí un poco
insinuada la idea de esa isla. Y curiosamente, Gorgona fue el nombre que le pusieron en Panamá a la primera locomotora que atravesó el canal seco. La primera locomotora que pusieron en Panamá, piensen que la locomotora en Inglaterra la pusieron en 1850, 2 años después ya estaba la locomotora del Canal de Panamá. Imagínense lo rápido que, claro, era un hub, era un lugar muy importante, porque pues recuerden, había que, si ibas desde Nueva York hasta San Francisco, tenías que darle toda la vuelta al continente, bajar hasta Chile y dar toda la vuelta por el otro lado, ¿no? Y el canal obviamente te permitía llegar a esa parte, tomar un tren en Panamá, cruzar hasta el otro lado y llegabas mucho más rápido hasta California. Y eso era en plena fiebre del oro. Mm. Entonces Gorgona era el nombre de esa locomotora. Entonces yo quería que se llamaba así desde un principio el capítulo, pero ya digo, yo en la última noche me di cuenta de quién era verdaderamente Gorgona, ¿no? Y fue como un descubrimiento de esas cosas que ocurren cuando uno está escribiendo, ¿no? Como que no, yo había ya dejado plantadas todas las Claro. semillas y de repente fue la noche anterior decir, qué locura, esta es la verdadera Gorgona, ¿no? Entonces, y luego ahí sí, digamos que respecto al tercer capítulo sí hay una trampa porque en el libro de Ancísar se habla de ese monstruo que sale en la tercera parte. Porque hay todo un mito en ese lago, en el lago de Tota, sobre ese monstruo. De hecho, cuando uno va hoy al lago de Tota, hay un pequeño museo sobre el monstruo del lago de Tota. Es decir, hay toda una mitología popular sobre ese monstruo. Entonces, yo sí sabía que ese otro monstruo en algún momento iba a aparecer. Ahora, tampoco tenía muy claro cuál iba a ser la mecánica, ¿no? Entonces, eso también lo fui descubriendo conforme hacía la tercera parte. Bien, ¿vos creés que la novela, dijiste, ¿no? Que un amigo tuyo lo había leído como si fuera ficción especulativa o algo así, ¿no? Ciencia ficción. ¿Vos creés que se puede leer también la novela como una crítica ecológica hacia el capitalismo y su pulsión destructiva barra civilizatoria? Es una lectura posible, aunque yo, digamos, no era la que a mí me interesaba particularmente. Es decir, digo, damos por hecho que el capitalismo, digo, hay que ser muy ciego, no que sé, hay que ser Javier Milei para no darte cuenta de que el capitalismo está destruyendo el planeta, pero todos los días, ¿no? Entonces, eso me parece a mí tan obvio que no quería que ese fuera el principal motor de la reflexión sobre el tema de la naturaleza en el texto. A mí lo de la naturaleza me interesa por otro lado, no me interesa por esta especie como de ecologismo, así como, ¿qué hemos hecho? No sé qué. Lo que me interesa es esta cosa como de llevarse las manos a la cabeza, moralista, de, ¿qué hemos hecho? Hemos destruido, como Charlton Heston en El planeta de los simios, ¿no? Delante de la Estatua de la Libertad. Malditos, ¿qué habéis hecho? Eh, no, como eso no, esa parte justamente no me interesa. Pensar, me interesa pensar más bien algo que me parece más misterioso y es que no hay exterior de la naturaleza, ¿no? Y la distinción entre artificial y natural es una distinción falsa. Es decir, no hay nada que sea artificial. Como que dicen, inteligencia artificial. ¿Qué es eso? O sea, no hay nada artificial, ¿no? Pero lo genial también es que así como no hay exterior de la naturaleza, tampoco hay exterior del artificio. Sí, porque eso que nosotros llamamos artificio son adaptaciones evolutivas. Sí, nuestra especie creó adaptaciones evolutivas a las que les hemos puesto el nombre de artificios. Y esos artificios son desde, pues no sé, un cuaderno para escribir, una taza para tomar, la escritura, una computadora, un satélite, una onda para lanzar una piedra. Es decir, esos son artificios
pero son adaptaciones biológicas. Si nuestra especie ha hecho esas adaptaciones biológicas. Entonces me interesa pensar más bien el misterio de nuestra especie en última, de que nosotros hayamos hecho esa vuelta tan rara de creernos por fuera del mundo natural, hayamos creado unas categorías intelectuales para llamarle a esa separación, una separación que además es completamente fake, eso no existe, es decir, no hay tal cosa. Vamos todos encima de esta bolita, de esta piedrita peluda a no sé qué velocidad, ¿no? Por ahí va, digamos, la cosa. Es más la exploración de un misterio que una cosa moralista de repartir culpas y decir, no, me interesa más bien por eso los procesos, ¿no? Me interesa como ir a ese lugar, además ya digo que a mí me parece clave en la historia reciente, ir a ese lugar donde se están inventando buena parte de esas distinciones entre lo natural y lo artificial que hoy utilizamos, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Entonces, Sí, hablando eso, ¿no? De las categorías y de los nombres, ¿no? También aparece en Peregrino Transparente una idea muy clara sobre el lenguaje y la política colonial de nombres, ¿no? Eh, que eso me pareció muy interesante, ¿no? Ver cómo se nombraban las cosas para, si queremos facilitar una apropiación, ¿no? O algo así. Esto es algo que, bueno, que también es fruto de tus investigaciones o es a una conclusión que llegaste. no es algo que curiosamente lo ves incluso en las propias crónicas las crónicas de la conquista, lo ves perfectamente comentado varias veces. Ves las dos cosas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, no sé, Ercilla o Pedro de Valdivia están utilizando esa política de los nombres, pero al mismo tiempo ahí, no sé, Bernardino de Sahagún está más interesado por adaptar nombres náhuatl al español, es decir, están las dos cosas, ¿no? Permanentemente ocurriendo a lo largo de todo el periodo colonial y luego en la República. Pero sí hay un tema de cómo se nombra y quién tiene el derecho a nombrar y que tiene que ver obviamente con gestos de poder, ¿no? ¿Qué pasa con ciertos topónimos? ¿Cómo se le llaman a las cosas? Pero sí hubo, y yo creo que todavía la hay, una mentalidad que quedó muy arraigada en el imaginario español de nombrar las cosas americanas como si fueran de inferior calidad. Esto quedó claramente, esto se ve reflejado en todo, es decir, desde los nombres de las frutas, ¿no? Es como eh, la granada y la granadilla, o la naranjilla, es decir, todo es como despectivo, ¿no? Y esa nominación despectiva es algo que refleja una estructura colonial que sigue habiendo muy, muy, muy arraigada en el fondo de la mentalidad hispánica en general, ¿no? Sí. Eh, entonces, pero sí, está ahí, eso está ahí claramente. Sí, y también otra cosa que comentás en la novela, ¿no? La asimilación de plantas, por ejemplo, a cosas que pertenecen a la cultura hispánica, ¿no? Que no, de alguna manera, ¿no? Creo que lo decís con la planta esta, con el fraile, no me acuerdo ahora cómo era, Frailejón, fraile, sí, con el fraile. frailejón, ¿no? Sí. Mira, aquí tienes otra pregunta que dice, su novela empieza en primera persona con metaficción, sigue en tercera con una mezcla de descripciones, de hechos históricos y de ficciones, y termina con la aparición de un monstruo fantástico rompiendo con el realismo. No sé si quieres comentar algo más de esta estructura tan original, te dicen. Ahora mismo no se me ocurre nada, pero prometo que si en un rato se me ocurre más cosas sobre la estructura, lo voy a decir. Muy bien. Hay otra cosa que a mí personalmente me interesó muchísimo y es todo lo que se comenta a lo largo de la novela sobre la literalidad, ¿no? Que podríamos decir que son así como pequeños apartados casi ensayísticos, ¿no? Em, y que incluso se menciona, ¿no? Un reportaje o una entrevista a Bob Dylan, ¿no? Cuando quería que los periodistas le exigían que explicara
las letras de sus canciones y él dice, bueno, yo no sé, lo que está escrito ahí, ¿no? No hay traslado, no hay simbología, no hay metáfora, ¿no? Y entonces está escrito aquí en Peregrino Transparente, ¿no? Exigen el mensaje, el evangelio, ¿no? Ujú. Eh, bueno, no sé si lo que quieras comentar acerca de esto, ¿no? De esta literalidad. Yo que conozco ese poema ensayo, conozco bien el poema ensayo de Montalbetti, ¿no? Me resona, o sea, sentía ecos de ese ensayo a lo largo del libro. Sí, sí, ahí es curioso, pero digamos que tendemos a olvidar que cuando uno hace una novela, el pacto de lectura es que lo que hay ahí adentro es ficción, ¿no? Entonces, muchas veces, obviamente que es un juego muy riesgoso y que puede salir mal, pero hay como un montón de partes teóricas y como donde el narrador dice de manera muy explícita o expone ciertas ideas de manera muy explícita. Pero eso también entra en el registro de la ficción, es decir, eso también puede estar sujeto a una lectura como con suspicacia, ¿no? Claro. Que si bien el libro reflexiona sobre sí mismo, eso no quiere decir que el libro acabe realmente describiéndose a sí mismo de la mejor manera. También ahí hay un juego que se le propone al lector de, no sé si, es decir, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo esa cosa de la literalidad? Entonces, porque la pregunta es, ¿leemos eso literalmente o cómo lo leemos? Claro. Y además que en otra Entonces, parte de la novela se dice, yo detesto a los autores que ponen en los personajes su pensamiento, ¿no? Así que es como autoirónico, evidentemente. pero totalmente, la novela está hecha de tal manera que lo que se afirma en un lado se niega en otro, siempre. Claro, Todas las afirmaciones de la novela tienen dentro de la novela su negación, todo el rato. Entonces, lo que aparece afirmado en un lado, de repente en otro personaje o en boca de alguien, de repente aparece completamente negado. Entonces, lo que me interesa justamente es eso, ¿no? Como generar ese choque. Y hay obviamente una negación de la teoría de la literalidad de Montalbetti dentro de la novela, que lo puedo decir sin problema, que está al final en el diálogo que hay sobre la alegoría y sobre el Quijote, justamente. claro. Es decir, por un lado está la teoría de la literalidad, pero por el otro lado está toda la teoría de la alegoría al final. Entonces, por eso digo, la novela es toda una especie como de máquina dialéctica, que donde aparece una afirmación, luego, ¡pum!, aparece la contraria. Claro. Y así se va generando como esa cosa viva, que en el fondo es para generar la impresión de organicidad, de vitalidad, de que estás dentro de algo que es como un organismo, que está sujeto a fuerzas y que yo creo que al final eso es lo que tiene que ser una novela, ¿no? O sea, la novela tiene que darte impresión de vida, no de Sí, realidad, porque la realidad es un constructo ideológico, pero de vida sí, ¿no? Uno entra a una novela y yo creo que la razón por la que uno termina enganchado a una novela es porque eso se parece mucho a la vida, imita los movimientos de la vida, como la música, como si una novela está imitando un ejercicio de mímesis los movimientos de la vida, ¿no? Las fuerzas de la vida. sí. Hablando de eso, la pregunta siguiente que yo tenía marcada, ¿no? Hablando de después de la literalidad, que me gustó mucho cómo está diseminada esta idea de la pregunta, ¿no? De qué es una alegoría y a lo largo del libro dice, bueno, quizá una vida, ¿no? Cuando alguien muere puede convertirse en una alegoría. Y hay otra escena donde el clima puede ser una alegoría, ¿no? Porque hay gente que tiene calor y otra gente pareciera que tiene frío, ¿no? Y se visten a la moda europea. Y por último, claro, por supuesto, un país, ¿no? Un país Sí, sí, totalmente. El país como una especie de invención. Lo que pasa es que es una alegoría como quebrada, porque no sabemos alegoría de qué. O sea, ¿no? Porque las alegorías normalmente remiten, ¿no? De una cosa a la otra, pero aquí es como aquello a lo que remite la alegoría no está muy claro, es como medio difuso. ¿Sí? Claro. A propósito, Valentín te pregunta, entonces todos son espejos, el hombre contradictorio por naturaleza, ¿no? Supongo que es una pregunta que viene también de esta cuestión dialéctica que estabas explicando antes, ¿no? A mí me gusta mucho lo de la idea de los espejos y de los trucos ópticos, ¿no? Hay una cosa
que recorre todo el libro y es precisamente la pregunta por los dispositivos ópticos, es decir, la pintura, pero al mismo tiempo hay gente mirando a través de teodolitos para hacer los cálculos topográficos. Es decir, bueno, Price tenía, esto es real, y aparece también en la novela, Price tenía un taller de daguerrotipos en Bogotá. Mm. Entonces, toda esta cuestión de los dispositivos ópticos está permanentemente en el libro, ¿no? La idea del espejismo. Pero es que, y ahí vamos a otro prejuicio que suele haber sobre el siglo XIX, porque creemos que el siglo XIX la gente era muy ingenua y creía que la máquina realista reflejaba la realidad, ¿no? Esta idea de la famosa metáfora de Stendhal de la novela como el espejo que va, ¿no? Eh, y, y es muy curioso porque cuando uno se pone a estudiar el siglo XIX, que es el momento, piénsenlo bien, es el momento de las grandes invenciones ópticas, el momento en el que se inventan la fotografía, los dioramas, los daguerrotipos. Es un momento de grandes invenciones ópticas y de desarrollos muy locos de todo esto que todavía hoy usamos. Cuando se pone a estudiar qué pasaba en el 19 y cómo concebían, lo más increíble es que uno no encuentra ni rastro de esa idea de realismo ingenuo. Humboldt en Cosmos tiene un capítulo precioso justamente sobre los dispositivos de visión. Entonces, Humboldt en ese capítulo dice, eh, el, eh, lo importante no es que se refleje fielmente nada, lo importante es que se reproduzcan los efectos ópticos que uno tiene delante de la naturaleza. Porque la verdad entonces está la verdad científica, según Humboldt, está en reproducir esos efectos ópticos, no en una copia fiel de la realidad. Y esa diferencia es impresionante. Es una diferencia conceptual importantísima, Sí. porque los tipos están pensando que el espejismo, ¿no? La simulación, el espejismo, el diorama, todos estos aparatos que además que se crean a partir de ideas de lo ilusorio, hay que pensar que muchos de esos aparatos se usaban en ferias populares, en el cine hasta muy pronto, hasta muy avanzada su año de invención, seguía siendo un espectáculo popular y de feria. Entonces, estos tipos estaban creyendo que la verdad estaba en la simulación, la verdad está en lograr a partir de estos dispositivos de visión un determinado efecto. Y a mí eso me parece, te vuela la cabeza, te vuela la cabeza realmente. Entonces, sí, claro que son espejismos. Claro, cuando vos decís la verdad está, cuando llegas a la conclusión, ¿no? De que esta gente pensaba como la verdad está en la simulación, eh, creo que ahí es más, ahora veo más clara por qué la pregunta, ¿no? Que es una de las preguntas que se hace en la novela. El arte está obligado a copiar la realidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando Price dice rudimentariamente, porque no tiene tanto lenguaje aparentemente, que existe esa secreta sinonimia entre racismo y realismo, ¿no? Es muy Sí. interesante, sí. Tenemos acá otra pregunta, perdón. Dice, yo soy belga y la mayoría de nuestro público es una persona, ¿no? Jean-Claude. Yo soy belga y la mayoría de nuestro público es italiano, así que europeo. ¿Cómo venderías tu novela a un público europeo? Oh, Soy Juan, tienes incapaz. que vender. Tienes que solo escribir, Justamente, no mira, solo escribir, sino lo tienes que vender. justamente uno de los propósitos del libro es reflexionar sobre esa antiquísima tradición, o digamos ya centenaria tradición de los latinoamericanos teniendo que venderle a Europa no sé qué cosa. Así que, siguiendo el espíritu de mi libro, me voy a negar rotundamente a venderle a ningún europeo nada. Es decir, absolutamente nada. Entonces, porque de nuevo, esto es otro viejo vicio colonial. Nosotros no tenemos por qué venderle nada a Europa, nada. Es decir, ofrecernos como si fuéramos la gran, no sé, las maracas, el sombrero con las frutas, eh, en fin, ya hemos probado todas las técnicas de marketing
de nuestro exotismo, de nuestro triste exotismo, Mm, así que me voy a negar rotundamente por razones totalmente ligadas al libro. sí. Bueno, habría que hacer también una conferencia, pero no creo que no es el momento, sobre una frase que yo me marqué en rojo y en mil colores, ¿no? Que es justamente esa exhibición de cierta parte de la literatura latinoamericana de la porno miseria, ¿no? Como ese concepto que pones ahí que bueno, me parece, bueno, para pensar largamente, ¿no? Este, tenemos otra pregunta aquí. Dice Carolina Marguerita, dice, pero también hay europeos colombianistas y colombiólogos empedernidos. Este, em, Otra cosa que te quería preguntar, porque yo no lo sabía y fui a ver que efectivamente existió este aviador argentino, ¿no? Sí, Este, sí, 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 sí. Es una de esas partes que parecen totalmente inventadas, pero el personaje es tan delicioso que dije, es que tengo que meterlo. O sea, tengo sí o sí que meterlo. Y efectivamente estuvo en Popayán unos años antes, ahí yo lo hago coincidir, pero estuvo en Popayán efectivamente en ese lugar haciendo vuelos Luego le he seguido la pista porque se me estaba casi que armando una novela solo de seguirle la pista a este aviador argentino, eh, que además, digamos, por los tiempos y todo, yo me imagino que el tipo había salido de Argentina huyendo del gobierno de Rosas. Es lo que yo más o menos sumo y resto. Y se dedicó a hacer estos vuelos de exhibición. Y parece que el tipo terminó muerto en Guatemala en un vuelo de estos de exhibición en el globo. Parece que se le quemó el globo, el tipo murió, ¿no? Eh, pero es un personaje increíble y dije, es demasiado bueno como para no meterlo y ya sé que me van a acusar de irracional, no sé, de realismo mágico, alguna pendejada de esas. Y dije, me da igual, voy a meterlo. Es demasiado bueno el personaje, hay que sí o sí meterlo de ahí, este aviador que va en globo aerostático. sí. Una pregunta, Juan, porque veía, o sea, evidentemente yo no tengo tanto em, conocimiento de la literatura latinoamericana y de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, es difícil porque hay una producción enorme y, y a España no llega siempre todo, lamentablemente, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en Argentina, que hay, bueno, Aira, por ejemplo, es un escritor que ha trabajado mucho el tema de pensar el pasado para entender el presente, pero Martín Coan es otro, Gabriela Cabezón Cámara últimamente está trabajando en esa misma línea, Diego Muzio, que no sé si lo conoces, también está Sí, lo trabajando con conozco. el 19. Em, Pensaba que hay aventuro aquí, porque te repito, no tengo como una especie de tendencia probablemente en Argentina y no sé si en Colombia o en otros países que vos conozcas, como me has dicho que estás viviendo a caballo también entre Chile y Colombia y un poco Argentina de visita, que veas esta corriente de repensar el pasado latinoamericano para entender nuestro presente. O sea, yo creo que sí, y coincido en los nombres, además que das tú, em, pero yo tampoco me atrevería a hacer un juicio más allá de esta impresión que tengo, que es muy superficial, y que yo también he notado eso, que en los últimos años sí hay gente que está yéndose, sobre todo también al 19, a ver qué nos depara, ¿no? Esa inmersión en el 19. Insisto, en América Latina es un siglo olvidadísimo y fascinante. O sea, piénselo nada más desde el punto de vista político, ¿no? Europa está totalmente, digamos, gobernada por absolutismos y monarquías y en el siglo XIX.
la única república, y ahí como les va es Francia, que está metido en su propio proceso loco bueno, de lidiar con Napoleón y post-Napoleón, etcétera, de qué tipo finalmente de república van a ser. Eh, y en América Latina, en el siglo XIX, se está dando efectivamente un experimento democrático. Es decir, claro, con el periódico del lunes podemos mirar hacia atrás y decir, eso es todo un fracaso, eso no sirve para nada, los países latinoamericanos eran un horror y no sé qué. No, cuando te vas a los documentos, te vas a los periódicos, a investigar realmente qué estaba pasando, los debates son increíbles. O sea, todo esto que yo pongo en el libro, donde de repente en sociedades democráticas, donde multirraciales, en ciudades del interior colombiano que están pendientes de la Comuna de París, esto es real, eso es real. Es decir, esta gente está súper, súper conectada con el mundo, está siguiendo debates, está llevando a cabo esos debates en el interior de las repúblicas. Hay muchísima presión social, movimientos, es decir, es un periodo es un laboratorio democrático, lo es, y un laboratorio democrático único en el mundo, eso no ha pasado en ninguna parte, ¿no? Entonces, por eso me parece importante volver al 19, porque hay muchos debates eh, estériles que se dan en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que realmente nos ahorraríamos tanto tiempo y entenderíamos mucho mejor qué nos pasa si fuéramos al 19 y viéramos qué es lo que se estaba debatiendo y qué se estaba conversando allí. Claro. Entonces, Yo veía el capítulo ese en el que hablas de los artesanos, ¿no? La discusión, digo, bueno, seguimos, o sea, por lo menos hablo de Argentina, ¿no? Seguimos preguntándonos si hay que potenciar la industria nacional o importarlo todo, ¿no? es que es increíble que hoy todavía estamos teniendo exactamente ese mismo debate. Y todo esto que cuento en el texto es absolutamente documental, es decir, esto pasó. Es decir, estos artesanos que llegaron a acumular un cierto poder dijeron, no, no, basta de estar importando todo, pero como los gobernantes casi todos eran liberales manchesterianos, como ya dije, eh, ¿qué mandaban la ortodoxia de la escuela manchesteriana? Bueno, nosotros, nuestra república, simplemente suministramos materias primas y la manufactura, todo esto otro, se hace en las metrópolis. Obviamente, es decir, tuvo que venir la CEPAL en América Latina para que se empezara a pensar en sustitución de importaciones, es decir, todos unos procesos de industrialización. Pero lo genial es que los artesanos en ese momento en Colombia estaban pensando en esto. Estaban diciendo, no, no, importemos la tecnología, importemos las maneras de hacer, pero hagamos la industria acá, produzcamos todo acá, ¿no? Bueno, ese debate sigue ahí, ¿no? Sí. Ese debate. Y otra pregunta que me da mucha curiosidad, es o sea, me imagino que es veraz la existencia de estas casas regenteadas por mujeres que no querían casarse, que vivían, que se autosostenían, criaban a sus hijos, ¿no? Ñapangas. Las Esto también es ñapangas, real. sí. Esto también es real. Esto era un fenómeno que se daba entre, digamos, mm, lo que hoy es Ecuador y esa parte del sur de Colombia. Existían estos grupos de mujeres. Hay documentado incluso que muchas de estas mujeres vivían en concubinato con otras mujeres. Es decir, es una cosa fascinante, Sí, ¿no? Estas mujeres y realmente existieron y existieron hasta hace relativamente poco. Estoy hablando a como, o sea, hay fotos de ñapangas reales de 1910, de 1915, es decir, duró un montón esto. sí. El ojo, el motivo del ojo, algo comentamos, ya no es central en tu libro y aquí tienes una pregunta respecto del final, ¿no? Que justamente termina el final del libro, ¿no? Se miran, se miran, se miran, ¿no? La pregunta es, te dicen el final del libro es muy intrigante, no sé si quieres comentar algo. No estoy ni siquiera en condiciones de comentar nada sobre la frase final, no, Como no Bob puedo. Dylan. O sea, Juan es como Bob Dylan. Está lo que dice ahí,
está dicho. Sí, estupendo. Em, yo tenía, espera que la he perdido a la pregunta. Ah, sí, sobre esta idea de lo monstruoso, em, que no sé si, digamos que la tercera parte del libro, ¿no? Em, que reflexiona mucho sobre cuán maleable es la realidad, el lenguaje, el derecho, la publicidad, ¿no? En torno, por supuesto, a este western este, entre el abogado y el pintor. Em, no sé si también allí hay una idea de monstruosidad, no solo en la persecución, sino en este personaje, que no lo voy a leer porque Pan no sé cuánto, no retengo el nombre. Eh, Pandiguando. Sí, porque no queda claro, ¿verdad? Si es una víctima y estaba en la cárcel porque quedó ahí en medio de una revuelta, o si de verdad este personaje había participado en la revolución y matando gente, ¿no? Entonces hay una suerte como de cosa monstruosa, ¿no? De perseguidor perseguido y... Sí, y de que eso, que digamos es, también hay algo en la novela como de no tenerle miedo a revisitar algunos tópicos muy profundos de la literatura latinoamericana, porque me parece importante ir a esos tópicos justamente porque como es una novela que reflexiona sobre una máquina de fabricar estereotipos que es la comisión coreográfica, es decir, tienes que pintar tipos, tipos raciales, tipos regionales, toda esa cosa de lo costumbrista surge a partir de estos dispositivos. El, eh, y uno de esos tópicos que yo quería revisitar era el del revolucionario que se vuelve un criminal, un asesino, ¿no? Por las razones justificadas o no, pero el tipo termina volviéndose un asesino, o sea, el tipo se empieza a cargar a todo el mundo de la manera más espectacular, ¿no? Así como en un momento dice, ustedes matan más, pero nosotros matamos más bonito, dice en un momento. Entonces, que obviamente eso es un tópico que atraviesa de cabo a rabo la historia de América Latina, ese revolucionario que viene asesino, ¿no? Y lo que yo quería todo el tiempo marcar, o sea, yo no quería de nuevo hacer juicios sobre nadie. La novela trata de no hacer juicios sobre nadie, eh, no hace juicios sobre los, no sé, eh, sobre los integrantes de la comisión coreográfica o menos sobre Pandiguando. Me interesa de nuevo la ambigüedad de todas las posiciones, ¿no? Creo que hay un personaje del que se habla poco, pero que es uno de mis personajes favoritos del libro porque para mí es como el personaje que permite entender a todos los demás, que es Andrónico, que es esta especie de ex esclavo Sí, que va con el tipo en el western persiguiendo a Pandiguando y es el tipo que le dice al otro, todo el mundo tiene que terminar eligiendo un amo, sí. ¿no? Y el otro dice, pero, no, el otro completamente adoctrinado en el liberalismo le dice, pero no, o sea, los seres humanos son libres, no sé qué. Y el otro le dice, no, los seres humanos no son libres, los seres humanos tienen que elegir en algún momento a su amo, ¿no? Y si yo le elijo a usted, ¿no? Es muy loco porque es como que la libertad de elegir un amo, hay toda una cosa complejísima allí de las posiciones, en último, ¿no? Porque al final, una de las si hay una frase que podría sintetizar buena parte de la política del libro, es que lo que define el poder no son las esencias, sino las posiciones. Es una relación posicional siempre, es dónde estás, desde dónde estás hablando y desde dónde estás actuando, y eso te da un rol determinado, ¿no? Eh, sí, en fin, que las cosas dependen de la posición y no de la esencia, lo estamos viendo hoy en Gaza. No hace falta mucho para darse cuenta de eso. Ya. No son las esencias, son las posiciones, es dónde estás.
desde qué lado estás, ¿no? A mí me gustaba la frase cuando dices mejor elegir a su propio amo. El diablo se aprovecha de las personas que no eligen libremente a su amo y los pierde, ¿no? Me parecía, bueno, el libro, y con esto ya cierro porque ya estamos en la hora, ¿no? El libro tiene muchas cosas, bueno, momentos de humor, ¿no? Eh, que creo que, bueno, no es el humor de la carcajada, pero sí esa mirada irónica, ¿no? Que en cierta manera la ironía es una distancia, ¿no? Que uno se pone con el mundo y la posibilidad de mirar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Creo que es algo bueno, que aparece también en tus otros libros, ¿no? Entonces, bueno, no sé si querés comentar algo acerca de esto antes de terminar. Es pura ironía cervantina de la que en el fondo te está diciendo las cosas podrían no ser como tú crees que son, por mucho que tu percepción te diga que sí. Entonces lo mejor es adoptar una postura irónica eh, ante las apariencias, ¿no? Entonces, sí hay un juego como de encontrar un punto de ligereza en medio de todo lo que estoy tratando de contar. Claro. Ligerencia y de transparencia, por eso quizá el título, ¿no? Yo no quería hacer un libro pesado, farragoso, yo quería que el libro se sintiera casi como escuchar una piecita de Mozart, ¿no? Y que uno va avanzando y vas escuchando todas las partes y se van ensamblando de una manera como muy ligera, ¿no? Esa ligereza mozartiana era la que yo quería lograr. Bien, pues nada, Juan, estupendo. Bueno, una vez más te agradezco, bueno, muchísimo que hayas aceptado la invitación, esta charla, que te exprimimos. Y bueno, desearte lo mejor y no sé si nos podés contar qué se viene o no, en qué estás trabajando o si va a salir algún libro dentro de poco. Estoy trabajando en una novela, pero voy muy despacio, ni siquiera sé para dónde va ni nada. Y ahora el próximo mes saco un librito de ensayos. Ah, bien, Sale también, también en sexto piso. en Periférica. Periférica, perdón, sí, en periférica. Bien, pues nada, todo lo mejor para vos, muchas gracias y bueno, y gracias también a todas y todos. Como dijo Carmen, nuestra gestora cultural al inicio del encuentro, nos volvemos a ver en octubre con más clubes de lectura. Muchas gracias a todos y nada, un gusto haber hablado con ustedes. Estén bien. Venga, Chao, gracias. Valeria, que estés bien. Chao, Gracias. chao. Gracias.